en México se toma muy poco en cuenta en la manera de resolver el conflicto. Es decir, en caso de los 13 pueblos, lo que propuso el gobierno es perforar unos pozos, como si aumentar el nivel de agua, pues, o sea, el volumen de agua iba a poner fin al conflicto y no puso fin al conflicto, ¿no? Para el gobierno federal, si te regresó agua es lo mismo, pero para estas personas que se movilizan, pues el agua tiene un sabor, tiene una historia y no es lo mismo intercambiar líquidos, ¿no? El agua, en especial, contribuye a la topofilia, digamos, al amor por los lugares, ¿no? Pues siento que este término de recurso nos lleva justamente a pensar pues el agua como un recurso que se aprovecha y que tiene un uso, una eficiencia económica, ¿no? Lo que sí es evidente es que no ha funcionado, ¿no? Los proyectos, hasta los planes de restauración más ambiciosos que se ha hecho en México no han funcionado. Me llamo Rade Latarguere, en francés sería Jade Latarguere, pero ya españolizamos el nombre, entonces soy Rade Latarguere, soy investigadora en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Y actualmente pues me encuentro colaborando en un proyecto con ACID PRONAI, Programa Nacional de Investigación e Incidencia, que es el PRONAI 318-971, que se llama Fortalecimiento y Articulación de Sujetos Colectivos para la Defensa y Gestión del Agua en el Territorio, que está coordinado por la Universidad Autónoma de Guerrero, y yo soy responsable, bueno, el CEMCA en este proyecto es institución corresponsable, y yo me encargo del área de restauración de ríos, trabajando en dos regiones, o dos ríos, el río Cuautla en Morelos, y el río Coxcacuaco en Texcoco, Estado de México. Podemos destacar tres dimensiones a nivel espacial, ¿no? En este tipo de conflictos que actualmente es muy común, digamos, en México, en conflictos contra instalación de minas, contra diferentes tipos de infraestructuras, ¿no? Uno es considerar que los conflictos pues involucran la defensa de cierto tipo de espacio, ¿no? O sea, muchos de estos conflictos, pues en la argumentación de la gente movilizada se encuentra este argumento de que este espacio es único y hay que protegerlo, ¿no? Entonces eso es una primera dimensión, digamos, de la dimensión espacial de estos conflictos. El segundo es que si analizamos todo este tipo de movilizaciones, hay realmente estrategias espaciales. Cada uno de ellos siempre involucra ciertos tipos de estrategias espaciales, ¿no? A nivel de la movilización, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la movilización de las comunidades mazahuas, cuando se movilizaron, pues para reclamar su derecho al agua a principios de los años 2000, lo que vimos es justamente toma de la estación potabilizadora del sistema Cutzamala. Entonces hay una estrategia para ocupar espacio, para hacerse visible en el espacio público, ¿no? Eso lo vemos con también las movilizaciones feministas, ¿no? Hay una cosa, entonces podemos analizar también la dimensión espacial de esta manera. Y el último, y que creo que es muy importante, que creo que aportó bastante Patrice Mollet en este tema y que ha sido retomado por varios investigadores mexicanos, pienso a Antonio Azuela, Vicente Ugalde, es la parte de pensar que el conflicto produce justamente apego al territorio, ¿no? Lo que ellos establecen es que muchas veces se cree que el territorio es algo que preexiste al conflicto y que al final es el conflicto y el hecho de que se tiene que defender que hace que se crea un vínculo, porque ahí se crea toda una argumentación sobre el espacio a defender que no necesariamente existía antes del conflicto. Entonces, en este sentido, se puede decir que el conflicto tiene una producción territorial, ¿no? Una producción, y que lo que existía antes del conflicto no es lo mismo que después, ¿no? Y la segunda dimensión muy visible en los conflictos por agua es la idea que mencionaba anteriormente del hecho de que movilizarse por el agua produce, digamos, apego al territorio y produce, digamos, territorialidad, unas nuevas formas de relacionarse al territorio, ¿no? Es que al final, al movilizarse por proteger este manantial, el manantial Chihuahuita, pues
permite, digamos, a las comunidades movilizadas hacer visible su presencia en el espacio, o sea, porque pues defienden un objeto especializado, entonces se hace visible su presencia, implica estrategias territoriales, entonces les permite, frente a justamente esta urbanización masiva que se dio en estos tiempos, que era construcción de fraccionamiento, justamente estas comunidades, pues, pasaban como si no existiera nadie en el territorio y al luchar por el agua hacen visible justamente que ellas están aquí, que existen y así. Entonces estos conflictos también se pueden analizar de esta manera y creo que son las dos dimensiones espacial que rescataría, digamos, en el análisis de los conflictos por agua. Bueno, gran parte de mi investigación, bueno, de mis primeras investigaciones, como mencioné, abordan tratan de justamente, pues, buscar las lógicas de estos conflictos por agua, y lo que yo me sorprendió, bueno, mi idea al principio, siempre uno cuando empieza una investigación tiene una hipótesis, una idea que no necesariamente pues resulta verídica, ¿no? Mi idea es que estas movilizaciones se debían justamente a la injusticia en el acceso al agua, es decir, pues estas comunidades que se movilizan, los Mazahuas, la Xochocotla, en Morelos, se movilizaban porque tenía menos agua, ¿no? Y parecía lógico porque si vemos son comunidades indígenas, entonces si pensamos justamente en estas lógicas de poder en la distribución del agua, sonaba lógico. Sin embargo, cuando empecé a hacer las entrevistas, resultó que pues el acceso al agua era no era una de las reivindicaciones mayor, ¿no? Era como un tema bastante menor, digamos, en el discurso de los actores, o sea, sí mencionaban que faltaba agua y todo, pero como que hacían mucho más hincapié en otros aspectos de naturaleza simbólico y territorial, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, que estos manantiales eran importantes porque habían dado lugar a toda una forma de organización social, ¿no? Habían dado, o sea, como son manantiales que se distribuyen de forma por gravedad, pues implica, y a diferentes comunidades, implica como formas de colaboración entre comunidades, algo que era muy importante para ellos. Mencionaba que la existencia de estos manantiales a cielo abierto les permitía mantener cierta forma de vida y que era también vinculado a ciertos paisajes que eran importantes para ellos. Si pensamos en el otro manantial, las Tazas en Cuautla, era como un manantial que en los años 60 fue muy conocido en todo México porque la gente venía a bucear ahí de tan profundo y cristalino que era. Entonces había una forma de orgullo, ¿no? Y mencionaban a nivel de los canales de riego que la gente como que en los años 60 se reunía alrededor de los apantles para comer, pescar, o sea que había toda una forma de organización social alrededor de estos puntos de agua, y eso me llevó a considerar justamente que lo más importante no era el volumen, sino que había justamente una dimensión simbólica y pues territorial que no se tomaba en cuenta, y que en realidad la movilización, la gente se movilizaba no solo para defender su acceso al agua, sino también y sobre todo para defender como unos paisajes de agua que tenían importancia para ellos, un líquido que había dado lugar a toda una forma de vida. Bueno, yo no uso el término de recurso natural, lo usé en mis primeras investigaciones, pero realmente cuando todavía era estudiante de maestría, y justamente ahorita tengo muchísimo cuidado en no utilizar ni para hablar del agua, ni para hablar del río, el término recurso natural, porque justamente regresando al tema de cómo categorizamos, pues siento que este término de recurso nos lleva justamente a pensar pues el agua como un recurso que se aprovecha y que tiene un uso, una eficiencia económica, ¿no? Entonces tengo mucho cuidado en no utilizar este término, este concepto. Más bien pienso que pues diría yo que el río es un ecosistema acuático, el río, prefería hablar en estos términos, y el agua, pues que hay muchísimas maneras de categorizarlo, pero como mencionaba anteriormente, pues es un líquido que tiene historia, que tiene identidad, o sea, que tiene un valor simbólico para muchas personas, y no justamente mucha
parte de mi trabajo no solo académico, pero también de sensibilización hacia el público, se enfoca justamente en tratar de resaltar que el agua no solo es un recurso y que justamente sirve y enriquece nuestra experiencia del mundo, ¿no? El agua, en especial, contribuye a la topofilia, digamos, al amor por los lugares, ¿no? Un lugar justamente en un país tan caluroso como México, donde hay tanto sol, pues el agua contribuye a que amamos y que apreciamos los lugares que visitamos, ¿no? Entonces creo que es algo que rescatar. Respecto a la restauración, ¿no? Yo tengo una concepción muy peculiar de la restauración porque soy de ciencias sociales, ¿no? Yo concibo la restauración como un cambio, como para mí restaurar consiste en cambiar las normas, prácticas, usos, reglas que existen en torno a los cuerpos de agua. Creo que justamente en México digamos, cuando pensamos la restauración, se ha dado prioridad, digamos, a la dimensión técnica, ¿no? Pensamos que restaurar como que consiste en encontrar una solución tecnológica, mágica o técnica que va a solucionar el problema de la contaminación, ¿no? He leído, por ejemplo, en el periódico, un periódico morelense, que uno de los gobernadores de Morelos iba a resolver el problema del agua de las barrancas poniendo un líquido mágico que iba a resolver el problema de contaminación. Lo que sí es evidente es que no ha funcionado, ¿no? Los proyectos, hasta los planes de restauración más ambiciosos que se ha hecho en México no han funcionado. Entonces hay que pensar la restauración de manera diferente, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado? Porque podemos tener este producto mágico que ayuda a disminuir la contaminación, pero si al mismo tiempo no abordamos el problema de las prácticas, el tema de las prácticas del desecho, de cómo se descargan aguas residuales y de nuestra manera de relacionarnos con los ríos en general, no vamos a resolver el problema, ¿no? Para mí la dimensión social no es un plus, un esquema de gobernanza, es algo fundamental si queremos avanzar hacia la restauración. Concebir la restauración principalmente como cambio social para mí tiene mucha relevancia también metodológica, porque el problema es que si concebimos, digamos, la restauración en términos técnicos, en términos de un cierto nivel de referencia a alcanzar, ¿no? Porque o sea, de manera científica, en ciencia natural, digamos, la restauración se concibe como el restablecer la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Pero después hay muchos debates sobre cuál sería el nivel a alcanzar, ¿no? Cuál es la funcionalidad o el nivel de funcionalidad que tenemos que alcanzar, ¿no? Entonces, cuando ya ponemos proyectos impulsamos proyectos de restauración, pues tenemos varios problemas. Concebimos un proyecto en un laboratorio diciendo hay que alcanzar este nivel, la población puede no ser de acuerdo y pues no funciona. Bueno, creo que, evidentemente todos los que empezamos a estudiar el agua en México desde el punto de vista social hemos leído a Luisa Boites, que creo que este historiador ha tenido un papel fundamental en el campo de los estudios sobre el agua y en especial su libro sobre el agua de la nación, ¿no? Él defiende la hipótesis que el agua sea, desde antes de la Revolución Americana, empezó un proceso de nacionalización de las aguas del país. Pero bueno, yo creo que cuando uno se acerca un poco más también a los estudios de Luisa Boites, él mismo como que matiza esta hipótesis, ¿no? Él dice que al final, pues el Estado mexicano, después de la Revolución Mexicana, tampoco tuvo la capacidad de imponer, digamos, su reglamentación en todas las partes del territorio, en un territorio tan grande, y que también surgieron resistencia, digamos, a la nacionalización de las aguas, que hicieron que no necesariamente pues, se logró el objetivo, ¿no? Entonces, hablamos del agua de la nación, pero él mismo menciona esa necesidad de matizar esta hipótesis. Lo que me interesó ver un poco a partir de trabajando en el Archivo Histórico del Agua, donde realizo muchas investigaciones, ver a partir de mis dos mismos ríos, el río Cuautla y el río Coxcacuaco, cómo se había decidido justamente la construcción de infraestructura en estos ríos, ¿no? Y porque también cuando
siempre que pregunté a la gente que me acompañó en diferentes recorridos en estos ríos, siempre me decían, no, es responsable el Estado, el que se encargaba es el Estado y todo, ¿no? Como si la población local nunca hubiera existido en esta gestión de los ríos, ¿no? Entonces descubrí dos expedientes en el archivo del agua que están muy interesantes. Y que permiten explicar cómo en el río Coxcacuaco se construyó una presa, una mini presa, y en el río Cuautla cómo se desapareció uno de los brazos del río, ¿no? Y lo que es interesante de estos expedientes es que nos muestras y evidencias que no fue el Estado federal que decidió por su propio imponer a la población local la desaparición de este brazo o la construcción de esta presa, sino que realmente estas transformaciones se hicieron a raíz de una demanda de la población local, lo cual nos llevaría a matizar la hipótesis justamente del agua de la nación, ¿no? Entonces ahí es una investigación obviamente preliminar, pero creo que es una investigación que abre muchas preguntas interesantes, ¿no? La primera es saber si este modelo, digamos, de colaboración entre federación y población local fue específica de del periodo postrevolucionario, ¿no? Porque realmente estas obras se construyeron en los años 40, donc si fueron específicas de un periodo y si sí, cuando se paró este esquema de colaboración y entramos realmente a la era de la imposición federal que se hace sin justamente esta colaboración con la población local, ¿no? Sobre todo cuando estudiamos problemas tan complejos como el agua, ha sido necesario, digamos, pues recurrir a enfoques de diferentes disciplinas científicas, ¿no? Desde la sociología, la antropología o la geografía o la historia. Ahora bien, cuando empecé justamente a estudiar los conflictos por agua, pues era una tesis de geografía y es verdad que mi acercamiento, digamos, a la historia empezó un poco de manera casual, ¿no? Cuando yo hablé con los pobladores, hice entrevistas a profundidad, había muchísima historia oral que rescataban, ¿no? Ellos me contaban la historia de la construcción de la red de agua potable, cómo se había establecido, cómo se había construido. Y entonces, pues justamente, pues me empezó a interesar mucho este tema de la historia y fue necesario empezar justamente a realizar investigación en el archivo histórico del agua, también para poder justamente analizar este discurso de una manera crítica, ¿no? No solo tomar, digamos, por dado la historia oral que me contaba, sino también problematizar un poco los procesos de puestos en memoria que se están realizando cuando se cuenta la historia, con qué intereses, ¿no? Entonces, a partir de digamos, investigación fundamental, o sea, mi primera gran investigación que realicé, que fue mi tesis doctoral, pues justamente poquito a poquito la historia empezó a tomar un papel cada vez más preponderante y actualmente realmente lo que sí estoy haciendo muchísimo en mis investigaciones es geohistoria, lo que se define con lo que definió Jacob Rousseau como geohistoria, ¿no? Que sería una disciplina que utiliza la historia, pero no necesariamente como lo hacen los historiadores, sino realmente con un objetivo de poder explicar las inercias, las herencias, las permanencias, que existen en el presente, ¿no? Entonces yo no soy historiadora, pero utilizo la historia, sea investigación de archivo, historia oral, en mis investigaciones para ayudarme realmente a entender los fenómenos presentes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para destacar que sí, mi investigación es mucho entre la geografía, la historia y la memoria, ¿no? O sea, entender la historia para entender qué se guarda, qué se conserva y también cómo rescatar esta memoria podría ayudar a una transformación en esta perspectiva de la investigación de acción, cómo podría ayudar, digamos, a, pues, crear nuevas maneras de relacionarse con el líquido. Sobre los sistemas de riego, creo que para mí un sistema de riego es un sistema sociotécnico, es decir, no solo es un sistema técnico que permite llevar agua de un punto a otro, sino que implica una forma de organización social. Eso no lo digo yo, lo dijo de nuevo Michel Marié, ¿no? Que para mí fue también unas lecturas muy formativas en mi manera de aprender las cosas. Pues él pone mucho de relieve como al final un sistema técnico es un sistema sociotécnico que implica no solo una manera de abastecer, sino una forma de organización social, política, hasta una economía,
porque no es lo mismo ser abastecido por gravedad que ser abastecido mediante pozos, y implica también ecosistemas y ecosistemas paisajes, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, concebir los sistemas de riego como de manera mucho más integral. Bueno, yo tengo una visión y bueno, lo que hago en mi tesis doctoral es justamente adoptar una visión constructivista de los conflictos. Es decir, lo que planteo, y no lo planteo solo yo, lo plantean muchos autores que se inscriben en esta línea de investigación, es que al final los conflictos no son un reflejo mecánico del deterioro biofísico del medio ambiente, del agua, es decir, no es donde el recurso está, bueno, el recurso agua, el elemento agua es el más deteriorado que necesariamente vamos a tener conflictos. Puede ser justamente en poblaciones que tienen acceso al agua donde sí vemos conflictos sociales, ¿no? Entonces es entender que los conflictos sociales para estallar, emerger, tienen que pasar por un proceso de valoración social, es decir, lo que pasa con el medio ambiente, con el agua, pasa por un proceso de evaluación social donde un grupo social, una comunidad va a decir sí, esta parte es importante, el deterioro del líquido es importante para mí. ¿Por qué? Porque está en juego valores, elementos políticos, elementos de mi organización social y otras cosas, ¿no? Entonces, esta visión constructivista para mí fue como fundamental en mi formación, porque pues, nos permite entender por qué en ciertas partes del país hay agricultores que sí están regando con aguas negras y están, no sé si contentos, pero por lo menos satisfechos con la situación y pelean por, digamos, estas aguas negras, y por qué en otras partes como Morelos, justamente el hecho de regar con aguas negras pues constituye un problema y es percibido por la población como un problema, ¿no? Yo no diría que el reto más bien es justamente hacer, o sea, como que trabajar para que los agricultores, digamos, empiecen a regar con aguas negras, no es mi objetivo, pero sí uso mucho el enfoque constructivista para atender justamente cómo podemos formular un problema. Sí, pues unas palabras, yo creo que para explicitar un poquito, ¿no? Sabemos que el CONACYT ha lanzado, digamos, impulsado proyectos, bueno, muy ambiciosos que tratan justamente de repensar el papel de la ciencia, yo creo, en respecto a la sociedad, ¿no? Como que el CONACYT lo llama Programa de Investigación e Incidencia, ¿no? Que son los PRONAI, pero creo que es una tendencia mundial, ¿no? En Francia lo llaman mucho ciencias de la durabilidad, que es la idea de entender que hay muchos científicos, y entonces si hay muchos científicos, ¿por qué no hemos logrado resolver los grandes problemas ambientales, pero de otros tipos también de salud que existen actualmente en la sociedad, ¿no? Que enfrentamos actualmente? Entonces hay todo un trabajo de reflexión, digamos, que estamos haciendo para, pues sí, repensar el papel de la ciencia, ¿no? Entonces el proyecto que estoy llevando a cabo en Texcoco y en Cuautla, sí, pues justamente pues es un proyecto complejo porque es un proyecto de investigación-acción, ¿no? Estamos al mismo tiempo de pensar los procesos sociales, pensar los esquemas de gobernanza, los saberes que existen alrededor del río, tratar de impulsar procesos de cambio social y transformación, ¿no? Yo no solo en colaboración con la comunidad, ¿no? Con estos enfoques justamente constructivistas de pensar cómo se conciben las cosas y todo. Y creo que, bueno, es un proyecto en curso, pero que va a permitir justamente, además de artículos concretos sobre cómo se gestionan los ríos, cómo han evolucionado en el tiempo, va a permitir también reflexionar sobre el papel que jugamos los investigadores, ¿no? Cómo se está haciendo, digamos, esta colaboración con la sociedad, cuáles son los eventuales problemas que se plantean, pero pues con pues yo espero, es algo que todavía no he publicado, pues es un proyecto en curso, pero sí me gustaría justamente pues pensar que en los próximos años, pues pensar justamente en proponer un análisis un poco más reflexiva sobre justamente el papel que jugamos los investigadores en la resolución de los grandes problemas, en mi caso ambientales, que son los que me interesan.